Bienvenidos a todos y todas quienes se conectan en este momento a través del Facebook de la Fundación Senda Darwin. Eh, Les damos la más cordial de las bienvenidas a esta actividad que se enmarca en el programa de educación ambiental Conciencia Ciudadana que lidera la Fundación Senda Darwin desde acá, desde Chiloé, en la región de los lagos, y que estamos en colaboración con el Instituto de Ecología y Biodiversidad y la Fundación Omora, que está ubicada en el extremo austral de nuestro país, en la región de Magallanes. Desde octubre del año 2019, Chile despertó, y los habitantes de este país hemos pedido cambiar las bases de cómo hasta ahora funciona nuestro país. Un paso fundamental para cambiar estas bases es tener una nueva constitución. Y en este contexto, hemos organizado estas instituciones, ¿cierto? Y, investigadores, profesionales que estamos interesados en este tema, hemos organizado un grupo de trabajo para poder aportar contenidos desde nuestros saberes, ¿cierto? A esta discusión tan importante para el futuro de nuestro país. Este grupo de trabajo está compuesto por el filósofo Ricardo Rossi, del Instituto de Ecología y Biodiversidad, Universidad de Magallanes y Universidad de North Texas, por Mariela Núñez, bióloga del Instituto de Ecología y Biodiversidad, y también quien es la directora de la Estación Biológica Senda Darwin, ubicada aquí en la isla grande de Chiloé. También nos acompaña Jaime Ojeda, biólogo marino, quien pertenece a la Fundación Omora, al Instituto de Ecología y Biodiversidad, y también a la Universidad de Magallanes. El abogado Salvador Millaleo, de la Universidad de Chile, que también es colaborador del Instituto de Ecología y Biodiversidad, quien hoy día no está presente aquí, digamos, no lo ven ustedes en pantalla, pero sí nos está siguiendo a través de Facebook. Tamara Contador, bióloga de la Universidad de Magallanes, también colaboradora del Instituto de Ecología y Biodiversidad y de la Fundación Omora, quien tampoco ustedes ven en este momento en pantalla, por un problema, digamos, no más que un problema, una situación familiar, se va a unir a nosotros un poquitito más tarde. La periodista Scarlett Barra, del Instituto de Ecología y Biodiversidad y de la Fundación Senda Darwin. Y finalmente, quien les habla, Cristian Frene, ingeniero forestal, ecólogo del Instituto de Ecología y Biodiversidad. Bien, este grupo de trabajo se enfoca en discutir los vínculos fundamentales entre la biodiversidad y nuestra nueva Constitución. El objetivo general de nuestro grupo es desarrollar una propuesta con bases técnicas, jurídicas, ecológicas y filosóficas que nos ayude a garantizar la conservación de la diversidad biológica en nuestro nuevo contrato social, en nuestra nueva Constitución. Para esto, entonces, desarrollaremos 6 sesiones de trabajo donde iremos abordando cada uno de estos aspectos. Hoy nos encontramos en nuestra segunda sesión. Antes de empezar con esta sesión, quiero hacer un breve recuento de lo que fue nuestra primera sesión realizada el día 13 de agosto, por esta misma plataforma, ¿cierto? Donde el doctor Salvador Millaleo nos entregó los fundamentos jurídicos para una nueva Constitución. En su presentación, él nos mostró la evolución histórica del concepto desde la protección del medio ambiente, ¿cierto? De cómo garantizamos, por ejemplo, un medio ambiente libre de contaminación, y luego cómo la humanidad ha ido avanzando en entender que este es un vínculo mucho más complejo, ¿cierto?, entre ser humano y naturaleza, y también ha ido sentando las bases, principalmente jurídicas y filosóficas, para entender que somos parte de la naturaleza. Así, hemos transitado desde un enfoque de proteger el medio ambiente hacia entender que debe existir justicia ambiental. Y luego, ya en un enfoque mucho más contemporáneo, una conceptualización mucho más contemporánea, se han desarrollado conceptos que relacionan los derechos de la naturaleza, donde no solo se plantea que la naturaleza tiene un valor intrínseco y el derecho a existir, ¿cierto?, por el solo hecho de existir, sino que también es fundamental para el buen vivir de los seres humanos. Por lo tanto, hay aquí un vínculo que es inseparable entre seres humanos y naturaleza. Bien, luego entonces de tener estos fundamentos jurídicos, donde Salvador nos mostró una serie de ejemplos, ¿cierto?, en distintas partes del mundo, tanto en Latinoamérica como Colombia, Ecuador, como también en otras partes como la India, Nueva Zelanda, entre otros, ¿cierto?
nos dejó entonces una tarea interesante, y es que ahora cómo cruzamos estos fundamentos jurídicos con los fundamentos ecológicos. Y para eso entonces nos reunimos hoy, en esta segunda sesión, para conocer justamente ciertos fundamentos ecológicos que deberían ser considerados en nuestra nueva Constitución. Para esto, entonces, vamos a escuchar una presentación de la doctora Mariela Núñez Ávila, y luego realizaremos una discusión abierta con todos los panelistas. Mariela es bióloga de la Pontificia Universidad Católica de Chile, es magíster en Ciencias, Convención en Ecología y Biología Evolutiva de la Universidad de Chile, y doctora en Ciencias Forestales de la Universidad Austral de Chile. Realizó su tesis de doctorado en colaboración con la Universidad de Columbia en Nueva York. Fue ganadora además de la beca L'Oreal for Women in Science en el año 2008 y la beca Cannon National Park Science Scholars Program de Estados Unidos. En el año 2009, la revista El Sábado del Mercurio la incluyó en su lista de los 100 líderes jóvenes de Chile. Entre los años 2010 y 2014 fue coordinadora de la Red Chilena de Sitios de Estudios Socioecológicos de Largo Plazo. En el año 2010 funda, junto a otras instituciones, desde la Fundación Senda Darwin, por cierto, la Red de Áreas Protegidas Privadas, Así Conserva Chile, y fue su presidenta entre los años 2013 y 2014. Durante el año 2014, Mariela fue miembro del Comité Asesor de Gobierno para la redacción de un protocolo de acuerdo con los contenidos mínimos que debiera tener la ley que creaba el Servicio de Biodiversidad y el Servicio de Áreas Protegidas de Chile, que lamentablemente aún está en discusión en nuestro Parlamento. Ha asistido en diversas oportunidades a comisiones del Senado y la Cámara de Diputados para aportar en diferentes iniciativas legislativas relacionadas, por supuesto, con la conservación de la biodiversidad, entregando argumentos a favor de esta conservación y también de los bosques nativos de Chile. Actualmente, Mariela vive en la Isla Grande de Chiloé y es investigadora del Instituto de Ecología y Biodiversidad y también directora ejecutiva de la Fundación Senda Darwin. Hechas las presentaciones, entonces, dejamos ahora con ustedes a Mariela, quien nos va a dar su presentación. Mariela, por favor. Hola Cristian, hola a todos los panelistas, muy buenos días a quienes nos escuchan en esta mañana. Bueno, voy a iniciar mi presentación. A ver. Ahí, ¿se ve bien? ¿Sí? ¿Aparece? Ya. Disculpa, Mariela, tienes que compartir pantalla para que ya, podamos ver. Estaba preguntando, ya. Primer paso, compartir pantalla. ¿Eso? No, espérate, algo hice mal. De nuevo. Esto no tiene que estar... ¿Sí? Ya, ahí sí. ¿Sí? ¿Ahora sí? Sí, ahí se ve perfecto, muchas gracias. Ya, ¿se escucha bien? Todo ok. Sí, se escucha bien. Bueno, lo primero, estamos frente a una crisis planetaria, una crisis global, no solamente una crisis socioecológica acá en Chile, sino que estamos en un escenario de cambio climático. Tenemos un solo planeta y ese planeta está en nuestras manos. Y en la medida que los ciudadanos vamos tomando conciencia de que este planeta es único y que nos provee de todos los elementos para nuestra existencia, probablemente vamos a ir cada vez tomando buenas decisiones. Y esas buenas decisiones se tienen que reflejar en las políticas públicas, ¿no es cierto? Y en el país que queremos construir. Entonces, como el planeta está en nuestras manos, también como ciudadanos nosotros debemos ir educándonos, conociendo todas las causas y las consecuencias de nuestras acciones en este hábitat, ¿no es cierto?, que es nuestro planeta, y ese habitar, ¿no es cierto?, tiene ciertas consecuencias que finalmente
nos perjudican a nosotros mismos muchas veces. Eso es como parte como de la estupidez humana que describe muy claramente Manfred Max Neff en su libro Desarrollo a escala humana. Bueno, los seres vivos hemos modificado la biosfera desde que aparece la vida en el planeta. Comienza un cambio, ¿no es cierto?, en nuestra biosfera, y con los elementos más básicos, ¿no es cierto?, como el carbono, el nitrógeno y el oxígeno, que como ustedes pueden ver en la Tierra prebiótica, tenían un porcentaje bastante diferente a lo que ocurre hoy en la Tierra biótica, o donde ya tenemos presencia de vida, donde el CO2 en la atmósfera representaba el 98%, y hoy solamente es el 0.03%, y el oxígeno, donde solo habían trazas, tenemos ya un 21%. El oxígeno es el principal gas que nosotros respiramos, ¿no es cierto?, y que permite nuestra vida en el planeta. Ahora, ¿qué es esta vida? ¿Qué es la biodiversidad? La diversidad biológica es la variabilidad de todos los organismos vivos y la complejidad ecológica de que ellos son parte, incluyendo la diversidad dentro de las especies, entre las especies y los ecosistemas. Ahora, para poder ir ordenando lo que es la diversidad biológica, los científicos han hecho esta jerarquización, definiendo algunos niveles de la diversidad biológica. Entonces, nosotros en general hablamos del eje de la composición, del eje de la estructura y el eje de la función. Y en cada uno de estos ejes, de la composición, estructura y función, también hay distintas escalas. Por ejemplo, en el eje de la composición podemos hablar de los genes, de las especies, las poblaciones, las comunidades, los ecosistemas y los tipos de paisaje. Acá hablamos de los componentes. En general, lo que suele suceder es que las personas o el común de las personas habla sobre la diversidad de especies, ¿no es cierto? Vemos distintos árboles, distintas aves, distintos musgos. En la naturaleza entonces decimos, bueno, esta es la diversidad, los componentes. Sin embargo, estos componentes que existen en la naturaleza se estructuran de distintas formas, desde el nivel de genes, que hay cierta estructura genética, ¿no es cierto?, que hay ciertos animales que se cruzan unos con otros, entonces tienen una estructura genética diferente a otras poblaciones. Después, estructura de hábitat, podemos ver un bosque que puede tener una estructura con distintos arbustos, otros árboles altos, otros árboles con copas anchas, otros árboles con copas delgadas, y se va estructurando una diversidad, ¿no es cierto?, que también a la vez son ambientes para la vida de otras especies. Y a veces vemos estructuras bastante homogéneas. Por ejemplo, en una plantación de ajo vemos puras plantitas de ajos ordenadas, y eso es una estructura que es homogénea. Y por otra parte, una vez que esta composición, las distintas especies se estructuran de alguna forma, ya sea dentro de un bosque o a nivel de paisaje, ocurren procesos en la naturaleza. Ya todos estos componentes que se estructuran de una forma también cumplen algunas funciones y ocurren procesos a distintas escalas, y estos procesos van desde procesos genéticos, por ejemplo, el flujo génico, que puede ocurrir a través de un ave que saca una semilla de un árbol y la transporta a otro bosque lejos. ¿Ya? Eso finalmente ocurre que esa semilla que cae en otro bosque después crece y se cruza con los habitantes del otro bosque, y ahí ocurre un flujo génico, un movimiento de genes de una población a otra, a través de esta ave que movió esos genes, ¿no es cierto?, que estaban en esa semilla. Entonces eso es un proceso que ocurre a través del movimiento del ave, y que finalmente gatilla que la estructura genética vaya cambiando también en las poblaciones. Entonces también tenemos procesos ecosistémicos. No solo a nivel genético ocurren procesos, sino que también a nivel de los ecosistemas y a nivel de los paisajes.
ya las perturbaciones a nivel regional, los cambios de uso de la tierra, son procesos muchas veces asociados a nuestro habitar, a los habitantes locales, que vamos cambiando el paisaje y vamos modificando, ¿no es cierto?, los patrones que vemos de la distribución de los ecosistemas, de si hay plantaciones de pino en un sector, en otras partes bosque nativo, en otras partes plantaciones de papa, en otras partes ciudades, y vamos modificando la estructura de los paisajes, y eso también determina que los procesos vayan cambiando en el espacio y en el tiempo. Entonces, todo eso constituye la biodiversidad. Así nosotros lo ordenamos para poder ir entendiendo cómo los distintos componentes de la diversidad van cambiando, cómo van cambiando sus estructuras en los distintos niveles y cómo van funcionando en estas distintas configuraciones, ¿no es cierto?, que van ocurriendo de forma natural o de forma provocada por el hombre. Entonces, bueno, nosotros trabajamos principalmente con el concepto y primero el nivel de ecosistema, ya que y estudiamos la estructura de los ecosistemas y también el funcionamiento de los ecosistemas. ¿Qué es un ecosistema? Es una unidad espacialmente explícita de la Tierra que incluye a todos los organismos, incluidos el ser humano, junto con todos los componentes del medio abiótico que interactúan como un sistema dentro de límites definidos. Los límites de los ecosistemas nosotros lo podemos definir y podemos definir la escala a la cual queremos estudiar. Entonces, cuando nosotros hablamos de la biosfera y estudiamos la biosfera como un sistema, esta es una escala, ¿no es cierto?, en la cual nosotros podemos investigar, por ejemplo, cómo afecta la quema de los bosques a nivel global con el ciclo del carbono y luego el calentamiento, ¿no es cierto?, de la atmósfera. Entonces, distintos científicos de todo el mundo van tomando datos, ¿no es cierto?, y van integrando la información y vamos entendiendo cómo funciona la biosfera. Luego podemos estudiar la escala de paisaje o de una cuenca, donde tenemos límites claros, donde ocurren procesos de intercambio de materia y energía en un área determinada, ¿no es cierto?, que lo podemos nosotros cuantificar. Entonces, por ejemplo, podemos medir cómo la fertilización del suelo en alguna plantación afecta el flujo de nutrientes a través de esta cuenca, que lo podemos medir acá en la salida del agua, vemos, ¿no es cierto?, cuantificamos la calidad del agua. Después también tenemos la escala de un ecosistema forestal, o en el ámbito forestal a veces se le llama rodal, a un área, ¿no es cierto?, discreta, con una estructura homogénea, y nosotros podemos acá estudiar, ¿no es cierto?, cómo modificando la biomasa o sacando algunos árboles u otros árboles, podemos afectar el crecimiento de los que quedan, o también los nutrientes que van quedando en el suelo, ¿no es cierto?, y después toda la biota que se desarrolla ahí a nivel de la rizósfera, que ya vamos viendo como un nivel, una escala espacial mucho más pequeña, donde podemos estudiar la relación carbono-nitrógeno, el hojarasca, y su relación con la actividad microbiana que está descomponiendo la materia orgánica. Entonces, el concepto de ecosistema nos permite ir integrando lo abiótico con lo biótico, integrando los procesos que ocurren y midiendo, cuantificando la transformación de la materia y la energía. Ahora, estos procesos ocurren también en una dinámica que es temporal, entonces podemos trabajar a un nivel de la fotosíntesis en una hoja, que son a nivel de minutos, segundos, la descomposición de la materia orgánica, semanas, años, ¿no es cierto? Luego podemos ver la acumulación de la biomasa o la sucesión de un bosque, cómo un bosque va creciendo y se va transformando desde un renoval a un bosque antiguo, con una estructura mucho más compleja y con una alta diversidad de especies y procesos, almacenamiento de carbono, almacenamiento de agua en un suelo profundo con hojarasca.
Luego la variación de la concentración de CO2 de la atmósfera, ¿no es cierto?, que es diurna, anual y milenial. El reemplazo de las comunidades debido a cambios climáticos también son a escala de milenios, de siglos, cambio de la concentración del oxígeno en la atmósfera millones de años. Entonces, los procesos biológicos ocurren a distintas escalas temporales, y hay procesos de larga duración, como por ejemplo la formación de suelo, que es de miles de años, y donde se almacena carbono, y nosotros con nuestras prácticas productivas muchas veces modificamos esa acumulación de carbono y liberamos ese carbono a la atmósfera en términos de meses, o en un año, en una temporada de verano, podemos modificar un bosque y liberar una cantidad tremenda de carbono que se ha acumulado durante miles de años. Entonces, dentro de la ecología de ecosistemas, lo que hacemos es ver de qué manera como lo orgánico, la vida, ¿no es cierto?, va descomponiéndose y va pasando a un sistema donde es inorgánico, y luego desde lo inorgánico también vamos produciendo materia orgánica. Entonces acá hay un flujo, ¿no es cierto?, desde lo inorgánico, que se van transformando aquí todos los compuestos químicos, hacia lo orgánico, como una máquina perfecta, ¿no es cierto?, en donde vamos como produciendo biomasa, y esa biomasa a la vez va también, muere, se descompone, y va a pasar también a ser parte de lo inorgánico. Entonces, dentro de estos límites del ecosistema, nosotros estamos estudiando estos flujos de ida y regreso de lo orgánico y lo inorgánico. Entonces, estos ciclos, que le llamamos los ciclos biogeoquímicos, el ciclo del carbono, del nitrógeno, del fósforo, los vamos estudiando de distintas escalas, ¿no es cierto? Y estos ciclos que se marcan a través del día, o a través de las estaciones, ¿no es cierto? Tenemos ciclos de fotosíntesis, de respiración, tenemos estacionales, ciclos glaciales, actividad de las plantas, de los descomponedores, todo está relacionado a los ciclos. La luz, la temperatura, todo lo que es el ambiente, va modificando los ciclos también de lo vivo. Estamos interconectados, ¿ya? Todos los procesos biogeoquímicos están conectados a nivel de milisegundos, a nivel de millones de años, y están conectados a escalas espaciales desde milímetros a una escala también planetaria. O sea, estamos conectados absolutamente en el planeta Tierra, y esas conexiones tenemos que empezar a entender que de estas conexiones nosotros somos parte, ¿ya? Somos partes integrales y somos agentes de cambio. Estamos modificando nuestro planeta, y esa modificación nos va afectando a nosotros mismos. Entonces, ha pasado un largo tiempo en donde los seres humanos hemos pasado habitando sin darnos cuenta de qué manera nuestras acciones van modificando a tal escala nuestro planeta, que de pronto nos damos cuenta que acá algo ocurre y no nos dimos cuenta qué pasó. Y estamos ahora tratando de hacer acciones, pero parece que también es demasiado tarde. Entonces empezamos a pensar, bueno, ¿qué fue lo que pasó? ¿En qué momento partió? ¿Cómo llegamos a esto? Y entonces uno empieza como a revisar la historia, ¿no es cierto?, hacia atrás. Entonces, bueno, ¿cuál es la utilidad de este estudio, del estudio de los ecosistemas, ¿no es cierto? Primero, que relaciona todos los niveles de la biodiversidad con el entorno físico, identifica la relación entre la estructura y la función, reconoce los componentes claves de la biosfera, integra unidades complejas, a los seres humanos y a otros organismos, y propone principios y criterios de manejo. Nosotros podemos ir entendiendo cómo funciona la naturaleza, y en función de eso decir, bueno, estas son las mejores prácticas de manejo para proteger el suelo, para asegurar un crecimiento en biomasa, pero también almacenar una cantidad adecuada de agua en las cuencas. Y finalmente
¿Para qué? Para poder proveer de algunos beneficios que la naturaleza entrega para permitir la vida, ¿no es cierto?, de los humanos y los no humanos, de todos los seres vivos. Ahora, este concepto de ecosistema no es nuevo en las culturas de los pueblos originarios. Hay una revisión que hace Berkes del año 98, donde estudia los distintos pueblos a través de todo el mundo, y ahí él ve que hay un factor común en la visión que los pueblos originarios tienen de la biosfera, del territorio, y que es muy congruente con el concepto de ecosistemas visto desde el punto de vista científico. Y tiene que ver con que los pueblos originarios definen una unidad, ¿no es cierto?, territorial, en donde existe una unión intrínseca entre la gente, los otros seres vivos y la tierra, o lo no vivo, lo abiótico, ¿no es cierto? Hay una interacción en un límite geográfico definido, en donde todos estos componentes se conectan y por lo tanto dependen unos de otros. ¿Ya? En el mapuche, para llevarlo acá a nuestro ejemplo local, ¿no es cierto? Che es gente y Mapu es tierra. Ellos se denominan la gente de la tierra. Sin ese territorio, su cultura no puede existir. Entonces, esta relación que existe y que muchas veces se le llama también cosmovisión, mapuche tiene esa relación con el concepto ecosistema actual, en donde lo vivo y lo no vivo, y lo abiótico y lo biótico se relacionan e interactúan en un territorio determinado, y la vida depende de esas interacciones. Este es un ejemplo en donde el hombre se come el volcán, acá los pehuenches, ¿no es cierto?, que consumen el piñón, que viene de la araucaria. Es un ejemplo, una metáfora en donde se está explicando el concepto de ecosistema. Acá tenemos la erupción del volcán, ¿no es cierto?, y esas cenizas caen al suelo, y los árboles absorben, ¿no es cierto?, estos elementos químicos de las cenizas, que después también están en los piñones, ¿no es cierto?, y también en la trama trófica se van traspasando estos elementos químicos hasta que finalmente llega al humano, al pehuenche, que también su nombre viene de ahí, de gente del Pehuen, ¿no es cierto?, que consume al volcán. El hombre consume el volcán. Entonces, de esta forma, estamos viendo la relación que existe entre un habitante de un determinado territorio, de un hábitat, ¿no es cierto?, y estos habitantes que viven durante miles de años asociados a este hábitat, tienen ciertos hábitos, ¿no es cierto?, relacionados a su hábitat. Y esto lo hace ser parte de un ecosistema, ¿no es cierto?, en donde están todos todo íntimamente relacionado. No existe una separación entre el habitante y su hábitat. Entonces, ¿qué ocurre? Que, bueno, los pueblos originarios, ¿no es cierto?, tienen esta como visión del ser humano intrínsecamente ligado a los sistemas que sustentan la vida, y nuestra cultura occidental en algún momento separó al ser humano de los sistemas que sustentan la vida, y colocó al ser humano en una posición superior, elevada, diferente, distinta, alejada de los sistemas que sustentan la vida. Entonces, este ser humano omnipresente determina lo que se hace y lo que no se hace, y los sistemas que sustentan la vida son dominados, manejados para el beneficio de los seres humanos, que somos la especie que domina este planeta. Bueno, las consecuencias están a la vista de esta visión, en donde descuidamos nuestro planeta, donde destruimos nuestro planeta, degradamos nuestro planeta,
Y bueno, quizá uno podría decir, esta visión de los pueblos originarios podía darse cuando éramos pocos humanos. Ahora somos muchos humanos, cada vez más humanos sobre el planeta, que tenemos esta visión de que estamos por sobre la naturaleza, y vamos destruyendo y destruyendo el planeta, y finalmente nos estamos quedando con varios desastres, ¿no es cierto?, no solo acá en Chile, sino que a nivel planetario. Entonces, bueno, uno empieza a pensar, cuando uno estudia, ¿no es cierto?, lo que ha ocurrido en Chile, el cambio de uso de la tierra, bueno, ¿qué es lo que gatilla esto? ¿Cuál es la historia, o de dónde viene todo este desarrollo que hemos tenido, ¿no es cierto?, como sociedad? Bueno, vemos, ¿no es cierto?, que la población humana en el planeta ha ido aumentando de manera exponencial, y bueno, han ocurrido varios sucesos. Aquí solamente quiero hacer hincapié en la población total, que son 7 billones de personas actualmente. Aquí Asia tiene 4,6, solo Asia tiene 4,6 billones de personas en el planeta. ¿Ya? Bueno, ¿qué ha ocurrido? Lo primero y más relevante a nivel planetario es la revolución industrial. Se inventa la máquina a vapor, que utiliza carbón fósil, entonces empezamos a sacar el fósil que está almacenado en el subsuelo, para poder producir energía, ¿no es cierto? En 1769 se inventa la máquina a vapor. Y bueno, acá empieza ya un incremento, está la industrialización, ¿no es cierto? Empieza como un incremento de la población mundial, y aquí hay dos eventos importantes a nivel planetario: la Primera Guerra Mundial, en 1914, entre 1914 y 1918, y luego la Segunda Guerra Mundial entre 1939 y 1945. Bueno, entonces, luego de este desastre que ocurre, había una necesidad de reconstruirse, ¿no es cierto?, de reconstruir los países posguerra. Se inicia una guerra fría, y nace el concepto de los países del tercer mundo, como América Latina. Entonces, ¿qué ocurre? Que después de la guerra, ¿no es cierto?, los países necesitan como reconstruirse y desarrollarse, ¿no? Es el concepto del desarrollo, y hay toda una gama de teorías de desarrollo, ¿no es cierto?, que el foco de estudio tiene que ver con las transformaciones de las estructuras económicas de las sociedades en el mediano y largo plazo, y las restricciones específicas que bloquean dichos cambios estructurales en las sociedades denominadas países subdesarrollados, dependientes, periféricos o emergentes, entre otras acepciones, o los del tercer mundo. Ahora, estas teorías de desarrollo, ¿no es cierto?, buscan explicar la insuficiencia de capital, el bajo crecimiento y nivel de vida en ciertos países en relación a las condiciones que prevalecen en los países más desarrollados, porque hay países más desarrollados y otros en vías de desarrollo. ¿Qué políticas deben impulsarse para superar dicha situación y transitar hacia condiciones estructurales que permitan alcanzar un alto crecimiento y bienestar social semejante al de aquellos? Todos queremos ser desarrollados, ¿no es cierto? Todos queremos tener los beneficios de vivir en un país desarrollado, supuestamente. Luego, ¿cómo superar la pobreza en los países del tercer mundo? Bueno, entonces de aquí nacen distintos modelos. El primero y más conocido, y el más utilizado, digamos, a nivel mundial, que es el modelo de crecimiento neoclásico, en donde se propone que los habitantes, ¿no es cierto?, del planeta, inicialmente estamos en un estado tradicional, vivimos en una economía de subsistencia basada en la agricultura, y por otra parte queremos alcanzar una sociedad dinámica y capitalista centrada en el sector emprendedor. Aquí una ecuación, la ecuación que es clave es la productividad, ¿no es cierto? ¿Cómo medimos la productividad en los distintos países? Y tenemos un capital, ¿no es cierto?, en el cual debemos invertir. Tenemos mano de obra y tenemos tecnología, que nos permite ir aumentando la productividad en los distintos países.
Entonces de ahí nace este concepto de Producto Interno Bruto per cápita, que es la medida de la riqueza producida en promedio por habitante. ¿Ya? Ahora, esta ecuación en ningún momento consideró que el planeta tenía límites. Siempre consideró que la Tierra era ilimitada. Ahora, dentro de este modelo de crecimiento neoclásico hay dos corrientes o explicaciones de cómo las sociedades evolucionan. Uno, que habla sobre una economía dual, en donde pueden existir un sector precapitalista tradicional asociado a la agricultura, y por otra parte un sector moderno, capitalista, vinculado a la industria. Entonces, en una sociedad tradicional existen los dos sectores, y el desarrollo se entiende entonces como una dominación del sector moderno. Pero por otra parte también se plantea la economía lineal, donde existe como una evolución de las sociedades, desde una sociedad tradicional, después a una creación de etapas previas al arranque, después hay un despegue económico, camino a la madurez, la diversificación, y la etapa del consumo de masas, que eso es lo que les encanta a los capitalistas, consumir, consumir, y que todos podemos consumir, y todos podemos consumir mucho. Bueno, ¿qué ocurre? Que entre los distintos países, ¿no es cierto?, los países más desarrollados que aumentaron su productividad, ¿no es cierto?, se suponía que iban a disminuir los precios. Entonces los países subdesarrollados nos íbamos a beneficiar de estas relaciones comerciales, ya que nosotros teníamos una baja productividad, ¿no es cierto? No tenemos tecnología, poca capacidad de inversión. Entonces en los países subdesarrollados aumentan los precios, entonces nosotros al comprar los productos de los países desarrollados con bajos precios nos íbamos a ver beneficiados. Sin embargo, eso no ocurrió, y Raúl Frederico Prebisch, ¿no es cierto?, en el año 48, demuestra, ¿no es cierto?, que hay un deterioro de los términos de intercambio, hay una desigualdad en el intercambio entre los países desarrollados y los países de la periferia o subdesarrollados, y entonces él plantea que debemos contrarrestar este intercambio desigual a través de crear condiciones estructurales, o sea, aumentar la productividad de los países subdesarrollados, y realizar cambios sociales en cuanto a la legislación y la institucionalidad, ¿ya? Entonces eso se supone que iba a fortalecer las instituciones sindicales y elevar el salario en los países subdesarrollados. Entonces ahí se crea la Comisión Económica para América Latina, la CEPAL, donde desarrolla una estrategia en donde se realiza una industrialización por sustitución de importaciones en una primera fase, y posteriormente una política de extraversión y el desarrollo de las exportaciones. La función del Estado como idea fuerza del desarrollo, ¿no es cierto?, era una de las ideas, barreras al libre comercio y altos aranceles a las exportaciones, promoción de la clase empresarial interna, política de estímulo al ahorro interno y a la inversión. Entonces, cerramos nuestras puertas, nos concentramos en aumentar la productividad a nivel interno de los países, ¿ya? Ahora, hay otras teorías de la dependencia que hacen el mismo diagnóstico, sin embargo proponen soluciones distintas. ¿Ya? La teoría de la dependencia y el paradigma marxista busca un fundamento teórico al proceso revolucionario de América Latina, por este descontento social, ¿no es cierto? Nuestras condiciones no habían mejorado. Entonces esta teoría se basa sobre el análisis del desarrollo de las relaciones económicas del mundo, y llega a la conclusión de que América Latina cumple la función de abastecedor de materias primas e insumos para el desarrollo de la industrialización en los países centrales, promoviendo la formación de clases oligárquicas endógenas encargadas de mantener las relaciones de dominación subordinadas a sus intereses. Entonces, ¿qué ocurre? Los países subdesarrollados, o nosotros los del tercer mundo, ¿no es cierto?, vendemos materias primas, pero no todos. Hay una clase oligárquica, latifundista, que es dueña y desarrolla, ¿no es cierto?, esta producción de materias primas y se las vende a los países desarrollados. Entonces tenemos que nuestra condición de periferia o de país subdesarrollado finalmente es de tener una condición
de dependencia de los países desarrollados. Aquí cito a Marini, el año 73, dice: lo único que explica que la producción de materias primas haya crecido tanto a pesar del deterioro de los términos de intercambio, cuestión que para cualquier capitalista sería razón suficiente para salirse del negocio, es dado que la oligarquía terrateniente latinoamericana conservó sus ganancias y endosó la carga de dicho deterioro al trabajador aplicando los siguientes mecanismos: prolongación de la jornada de trabajo, intensificación del trabajo y comprensión salarial. Es decir, mediante la sobreexplotación. Y yo agregaría social y ambiental, porque no es una sobreexplotación solamente social, sino que también ambiental. Bueno, esto fue el año 73, y a mí me parece que esto es como muy actual en el diagnóstico, finalmente. Bueno, ¿qué ocurre? Que en la década de los 80, ¿no es cierto?, regresan las propuestas neoliberales, no a solicitud del pueblo, digamos, sino más bien a través de dictaduras que se desarrollaron a través de toda Latinoamérica. Y bueno, ¿qué ocurre? Hay un parálisis del pensamiento económico latinoamericano, teoría de la regulación, la crisis del fordismo, crisis de la deuda externa latinoamericana, el Fondo Monetario Internacional, ¿no es cierto?, vinculado acá en financiar, ¿no es cierto?, para instaurar este modelo neoliberal en todos los países de Latinoamérica. Tenemos desarrollo de políticas de estabilización macroeconómicas, políticas de austeridad, políticas de ajuste estructural, y el consenso de Washington, ¿no es cierto?, donde el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional buscan retomar la tesis neoclásica y construir un modelo de mercado global único y unificado, donde nuestro indicador máximo era el PIB, el Producto Interno Bruto, que mide el crecimiento económico de los distintos países. Entonces, ¿cuál es la propuesta de políticas públicas del consenso de Washington? Integración de los países periféricos al mercado internacional, abrir las puertas de los países, ¿no es cierto?, sobre todo los subdesarrollados, vender estas materias primas a los países desarrollados, y desregulación, liberalización comercial, financiera y laboral, privatización del sector público, retraimiento del Estado en la economía y en la sociedad. Bueno, eso es justamente lo que ocurrió acá en Chile. A partir del año 82 se instalan estas políticas, ¿no es cierto?, amparado con la Constitución del 80. Entonces, ¿qué ocurre? ¿No es cierto? Se privatizan una gran parte de las empresas del sector de Chile, las empresas públicas pasan al sector privado, y nos convertimos, o quedamos básicamente estancados en ser productores de materias primas. Pero bueno, ¿quiénes son los que están produciendo estas materias primas? ¿Quiénes son dueños de las materias primas? ¿Quiénes están beneficiando de la venta de estas materias primas al mercado internacional? Bueno, vamos a ir desarrollando algunas de esas ideas a través de la presentación. Entonces, luego empiezan a desarrollarse otras teorías, la teoría del desarrollo humano, por el programa de las Naciones Unidas, ¿no es cierto?, en donde se quiere cambiar esa visión economicista centrada en el tener, el dinero y las mercancías, a una visión más holística, centrada en el ser, bienestar y las capacidades de los seres humanos. Entonces, acá se propone que las libertades humanas como oportunidades determinadas por las condiciones que facilitan el acceso a la educación, la salud y las libertades cívicas. Entonces se presenta una visión alternativa y un nuevo instrumento para medirlo, que es el índice de desarrollo humano, en donde se incluyen dos nuevas variables al PIB, uno que es la longevidad y la salud, representada por la esperanza de vida, y otra es la instrucción y el acceso al saber, representado por la tasa de alfabetización de adultos y la tasa bruta de escolarización para todos los niveles. O sea, salud y educación, no solo crecimiento económico. Bueno, ahora, paralelamente, desde el mundo ambientalista, ¿no es cierto?, hay una crítica al modelo de crecimiento a nivel mundial y sus consecuencias ambientales globales, y que en su origen surgió la sociedad civil, y luego vino la reflexión también científica, de probar con datos concretos, ¿no es cierto?, lo que está ocurriendo, y lo cual fue llegando paulatinamente al ámbito de las instituciones.
Entonces vemos en el año 1962, ¿cierto? La primavera silenciosa, donde ya se empiezan a identificar algunos impactos de pesticidas. La Conferencia de Estocolmo, el año 72, reconoce que el desarrollo económico requiere una dimensión ambiental. El Club de Roma cuestionó las posibilidades de crecimiento ilimitado y de que los países periféricos o del tercer mundo debían alcanzar el mismo nivel de consumo que los desarrollados. La Declaración de Cocoyoc analizaba el carácter insostenible del crecimiento de la población, del consumo de los recursos naturales renovables y no renovables y el aumento creciente de la contaminación en el mundo. Y luego la Comisión Mundial de Medio Ambiente y Desarrollo en 1987, que presenta un informe donde propone impulsar el desarrollo sustentable como un camino para corregir la crisis ecológica global y los problemas de equidad. Entonces, bueno, ¿cómo se define el desarrollo sustentable? Un desarrollo que permite satisfacer las necesidades de la presente generación sin comprometer la capacidad de satisfacer las necesidades de las futuras generaciones. Ahora dejo marcado en rojo porque satisfacer las necesidades, ¿qué es satisfacer las necesidades? ¿No es cierto? ¿Cómo podemos definir cuáles son las principales necesidades que debemos satisfacer como seres humanos habitantes de este planeta Tierra? Y bueno, y aquí este desarrollo de pensamiento de Manfred Mangleff, el desarrollo a escala humana, ¿no es cierto?, que hace un diagnóstico respecto a la crisis, ¿no es cierto?, social que vive, bueno, tanto nuestro país como los distintos países de Latinoamérica y también otros países del mundo. Entonces, ¿cuáles son las reacciones ante la frustración que existe a nivel global por este desarrollo, ¿no es cierto?, que llegó para algunos y no para todos? Entonces aquí hay dos visiones. Yo le puse un mundo A y un mundo B, lo separé en distintos colores incluso. Esto saqué del texto de este libro. Dice, algunos argumentan que durante las últimas 2 décadas y media los niveles de ingresos se han más que duplicado y que había una notable expansión del Producto Interno Bruto, y que se han multiplicado las exportaciones. Todo es cierto. Chile ha crecido. El Producto Interno Bruto es maravilloso, somos prácticamente los jaguares de Latinoamérica. Eso para un mundo A que es el 1% de la población de nuestro país. Y por otra parte, están los que exhiben la otra cara de la realidad, el agravamiento de la pobreza en los sectores populares, el hecho de que algo más de 1/3 de la población económicamente activa se debate entre el desempleo y el subempleo, el agravamiento de los grandes déficits sociales, especialmente la vivienda, y por último una deuda externa que, al margen de consideraciones éticas respecto de lo que tendríamos o no tendríamos que hacer, resulta claramente impagable a menos que agravemos nuestra pobreza y agotemos nuestros recursos hasta límites actualmente irreversibles. Este es el mundo B o el mundo del pueblo. El mundo del pueblo que ahora reclama por una nueva constitución o nuevas reglas del juego, porque no hay equidad en este mundo, ¿no es cierto? Hay algunos que crecen y otros que no. Entonces, bueno, acá la propuesta del desarrollo a escala humana es identificar, bueno, cuáles son las necesidades humanas. ¿Qué significa satisfacer las necesidades humanas? Entonces, él plantea esta matriz en donde dice, bueno, las necesidades humanas van evolucionando lentamente, ¿no es cierto?, en torno a la evolución del ser humano, del pensamiento y cómo las sociedades se van desarrollando, ¿no es cierto? Y son más o menos fijas, digamos, entre las distintas culturas. Sin embargo, la satisfacción de esas necesidades va a ser un poco más variable y dependiente de la cultura o el hábitat y los hábitos en los que nos vamos desarrollando. Entonces, él propone esta matriz en donde hay ciertas necesidades como de subsistencia, de protección, afecto, entendimiento, participación. Y por otra parte,
tenemos como el ser, el tener, el hacer y el estar, ¿no es cierto?, estas 4 variables que son atributos, ¿no es cierto?, en cuanto al ser de las personales o colectivas, que se expresan como sustantivos. Luego tenemos la columna del tener, que registra, no sé, instituciones, normas, mecanismos, herramientas. La columna del hacer, que registra acciones, ¿no es cierto?, personales o colectivas que pueden ser expresados como verbos, y la columna del estar, que registra espacios y ambientes. Bueno, a mí me gusta esto porque va como tratando de desenredar, ¿no es cierto?, qué es lo que nosotros necesitamos para desarrollarnos o para nuestro bienestar humano, ¿no es cierto?, cuáles son nuestras necesidades básicas a las cuales todos debíamos propender para el bienestar. Ya, bueno, ustedes las pueden después revisar, ¿no es cierto? Está el ocio también dentro de las necesidades, la creación, la identidad, la libertad. Y bueno, entonces desde las ciencias sociales y económicas va naciendo todas estas como propuestas de desarrollo en donde nos vamos acercando a qué es el bienestar, ¿no es cierto? Y él propone que los pilares dentro de su propuesta es la satisfacción de las necesidades humanas, la generación de niveles crecientes de autodependencia y lo que denomina la articulación orgánica de los seres humanos con la naturaleza. Y ahí nos cruzamos las ciencias sociales, las ciencias económicas, con las ciencias ecológicas, en donde vemos que los seres humanos necesitan satisfacer ciertas necesidades, y esas necesidades están vinculadas a el buen funcionamiento de la naturaleza, a los sistemas que sustentan la vida. Entonces, para lograr este objetivo es necesario un mayor protagonismo de las personas y en consecuencia la profundización de las prácticas democráticas. Entonces él plantea que nosotros como seres humanos, ¿no es cierto?, debemos ir construyendo colectivamente desde lo local a lo global, desde abajo para arriba, y la participación es clave, ¿no es cierto?, como nosotros pasamos de ser objetos a ser sujetos. Entonces, volvemos a este concepto de la sustentabilidad para ir conectando estos mundos como de la economía, ¿no es cierto?, las ciencias sociales y las ciencias ecológicas, en donde, por un lado, se define este concepto de sustentabilidad, donde debemos como asegurar satisfacer las necesidades humanas sin perjudicar que las futuras generaciones puedan satisfacer también sus necesidades humanas. Sin embargo, inicialmente este concepto, a pesar de que nombra los 3 pilares, el social, el económico y el ambiental, propone que tiene que haber un equilibrio entre los 3. Sin embargo, vemos que no se trata de un equilibrio, sino que se trata que los sistemas que sustentan la vida son la base fundamental para el desarrollo social y económico. Sin estos sistemas que sustentan la vida es imposible alcanzar ese bienestar, porque el bienestar y el satisfacer las necesidades humanas está relacionado con la naturaleza, con nuestro hábitat, con el entorno en donde nosotros nos podemos desarrollar a nuestra máxima potencialidad. Entonces, el año 2005 se propone este concepto, ¿no es cierto?, después de la evaluación de los ecosistemas del milenio, los servicios de los ecosistemas, ¿no es cierto?, en donde se relaciona, y eso es como la clave o el aporte que podemos ver desde el ámbito de las ciencias ecológicas, en el sentido de que conectamos la biodiversidad, los ecosistemas y el funcionamiento de los ecosistemas y por qué necesitamos conservar la biodiversidad con los componentes del bienestar humano. Entonces, decimos, bueno, hay ciertos servicios que los ecosistemas proveen, como por ejemplo de provisión, donde está el alimento, el agua dulce, la madera, la fibra, el combustible. Otros de regulación, la regulación del clima, de las enfermedades, la purificación del agua. Otros culturales, estéticos, espirituales, educacionales, recreativos.
todos estos servicios se relacionan de una u otra manera, de mayor o menor medida, con los componentes del bienestar, como es la seguridad personal, el acceso seguro a los recursos, seguridad ante los desastres, materiales esenciales para una vida, ¿no es cierto? La salud, la fortaleza, sentirse bien, acceso al aire, al agua, cohesión social, respeto mutuo, capacidad para ayudar a otros, la libertad de elección y acción. ¿Ya? Entonces acá vamos vinculando estos elementos del bienestar o de las necesidades humanas con el funcionamiento de la naturaleza. Y vamos entonces entregando argumentos a los tomadores de decisión, vamos entregando argumentos para el desarrollo de políticas públicas en donde decimos si es importante la conservación de la biodiversidad para el bienestar humano, para satisfacer nuestras necesidades humanas. Entonces, vamos entonces conectando todos estos servicios ecosistémicos con donde conectamos los ecosistemas, ¿no es cierto?, la biodiversidad, los genes, las especies, las comunidades, como con el funcionamiento, el trabajo que ellos hacen gratis, digamos, para nosotros, si lo quieres ver desde un punto de vista capitalista, ¿no es cierto?, es algo gratis que realizan, las plantas, el convertir el carbono que está en la atmósfera a biomasa que después nosotros usamos en madera para construir nuestras casas o para calefaccionarnos, para la leña, para distintos productos que utilizamos. Ese trabajo gratis, ¿no es cierto?, que son servicios que aportan a este bienestar, el sistema social, ¿no?, la sociedad, ¿no es cierto?, valora de alguna forma estos servicios. Ahora, ese valor puede estar en el ámbito sociocultural y también en el ámbito monetario. El valor no tiene que ver solamente con un precio o una transacción en el mercado. El valor tiene que ver cómo nosotros como sociedad podemos valorar por ejemplo, ir a un bosque y estar ahí en contacto con la naturaleza, respirar, sentir ese olor a hojarasca, estar en contacto con los pájaros. Eso también es como un valor. Los seres humanos tenemos el derecho a disfrutar de la naturaleza, de la recreación, de sentir, o la espiritualidad, de conectarnos con la naturaleza, hasta verlo como algo transable en el mercado. Entonces, a la medida que la sociedad van conociendo el valor y dándole valor a la naturaleza, nosotros también como ciudadanos vamos incidiendo o tomando decisiones en términos de las políticas públicas que finalmente van a ir a generar la degradación o la conservación. Y esto es clave. Yo creo que aquí, y es por lo que estamos en este seminario, el hecho de nosotros como seres humanos vernos como sujetos activos en los cambios, y en los cambios que digamos que no son tampoco para las siguientes generaciones, son ahora para nosotros, para los habitantes actuales. Esta naturaleza que funciona, que nos provee beneficios, son beneficios que obtenemos ahora y que finalmente al ser degradados o al contaminar nuestro ambiente nos perjudican ahora. Claro, a un grupo pequeño de personas o a un grupo más grande de personas, pero esas decisiones políticas van a estar relacionadas con la degradación del medio ambiente, y por lo tanto la sociedad debe ser la que diga, bueno, qué es lo que nosotros queremos para nuestro desarrollo, cuáles van a ser las decisiones políticas que se desarrollen en nuestro entorno, y por lo tanto tenemos que ser sujetos activos en la política finalmente. Bueno, entonces, ¿cuáles son estas políticas públicas, ya sea a nivel municipal, regional o nacional, que degradan los sistemas que sustentan la vida? Podemos dar varios ejemplos en Chile, y yo voy a abordar en esta charla, Cristian después en la siguiente va a hablar sobre el tema del agua, pero en esta ocasión a mí me gustaría hablar sobre el cambio de uso del suelo, que es uno de los principales causas de la pérdida de biodiversidad a nivel mundial. Entonces,
Aquí vemos varias, ¿no es cierto? El cambio de uso de suelo, clima, la depositación de nitrógeno, el intercambio biótico, ¿no es cierto? El CO2 en la atmósfera. Todos estos son como causas de pérdida de la biodiversidad, y el cambio de uso suelo, o el uso suelo, es uno de los más importantes, y esto que fue un estudio a nivel mundial. El autor destaca que en los bosques templados, por ejemplo, los bosques tropicales, este factor es mucho más fuerte que en otras partes. Entonces, ¿qué ocurre? Un poco retomando, ¿no es cierto?, las láminas anteriores, tenemos un aumento en la población humana a nivel mundial, aumenta la demanda de los productos silvoagropecuarios, ¿no es cierto? Entonces tenemos un cambio en el uso de la tierra, desde ecosistemas naturales hacia tierras cultivadas, de cualquier tipo, de soya en Brasil, no sé, ajos en Chiloé, y vamos perdiendo la biodiversidad. Ya, entonces la población humana incrementa, necesitamos productos, necesitamos alimentos, fibra, necesitamos algunos bienes, ¿no es cierto?, otros servicios, y entonces vamos modificando, ¿no es cierto?, nuestro paisaje desde bosques nativos a bosques nativos degradados y luego a tierras cultivadas. Entonces vamos perdiendo la biodiversidad, y por lo tanto vamos perdiendo la capacidad de los ecosistemas de proveer estos beneficios. Entonces, bueno, uno dice Chile, el caso de Chile, vamos a volver a Chile, ¿no es cierto? ¿Dónde nosotros exportamos nuestros productos? Nosotros, bueno, somos productores de materias primas, ¿no es cierto? Cobre, productos forestales, frutas, todo lo que nosotros exportamos son materias primas o alimentos. Bueno, nosotros acá, un 40% a Asia y un 20% a América del Norte, las dos potencias mundiales, países que nos compran, ¿no es cierto?, nuestros productos. Nosotros proveemos de materias primas a estos grandes potencias mundiales, y Asia, que tenía un poco más de la mitad de la población mundial, allá estamos llevando nosotros nuestros productos, nuestras materias primas. Ahora, con respecto al sector forestal, si vemos una línea del tiempo, ¿no es cierto?, en cuanto a las exportaciones del sector forestal, vemos algunas políticas públicas que han sido impulsadas por los gobiernos. El decreto ley 701, que ya está bastante estudiado, el impacto que ha tenido en el cambio de uso de suelo en Chile, hay una serie de papers publicados en excelentes revistas que dan cuenta de este fenómeno, donde tenemos un subsidio, ¿no es cierto?, a la plantación forestal. El Estado entrega dinero para que un privado que tiene una tierra pueda tener financiamiento para la planta, incluso les alcanzaba para el cerco, incluso les alcanzaba para comprar tierra. Pero bueno, esa es otra historia. Bueno, pero nosotros al principio estábamos mirando el decreto de ley 701 como uno de los factores como principales en el aumento de las exportaciones, y por lo tanto gatillador del cambio de uso de suelo desde ecosistemas naturales a plantaciones forestales. Pero acá la firma de los tratados de libre comercio durante ya los años 2000 en adelante son un hito clave en el aumento de las exportaciones a los países desarrollados. Ahora acá vemos la superficie de tierra cultivada de los distintos productos que exportamos, ¿no es cierto? Las viñas, las uvas, las manzanas, bueno, eso está en este eje del lado izquierdo, que tuvimos que poner un eje distinto para las plantaciones forestales que están aquí, en estos cuadraditos, porque la magnitud es bastante mayor con respecto a las otras tipos de plantaciones que existen en Chile, sobre todo en la zona central. Aquí en Chile, en la zona central, ya tenemos como 3 millones de hectáreas de plantaciones de pino y eucalipto, lo cual ha ido aumentando progresivamente a través del tiempo. Bueno, acá un ejemplo
si bien esto partió antes, este mapa es del año 86, la cobertura de suelo para la región del Biobío. Acá en café vemos la cobertura de las plantaciones forestales, y ya para el año 2011 esto se ha expandido drásticamente a toda la región, ¿no es cierto? Entonces vemos ahí esa expansión forestal. Bueno, estos datos que les muestro acá son producto del proceso de certificación FSC que las empresas Arauco y Mininco tuvieron que liberar sus capas de tenencia de la tierra. Aquí está el patrimonio forestal de Arauco, Angelini en rojo, pueden ver acá en la zona central, y Mininco de la familia Mate en amarillo. Entonces vemos acá la concentración de la tierra de las dos grandes forestales que existen en Chile, y aquí hacemos un zoom, ¿no es cierto?, a la región del Biobío, provincia de Arauco, donde está el patrimonio de las forestales bastante extendido en este territorio. Y bueno, y aquí hay un mapa de Pablo Mancilla, del Instituto de Geografía de la Universidad Católica del Paraíso, donde muestra la expansión forestal en verde, y acá los títulos de merced de los mapuches en rosado. Entonces aquí, bueno, se ve claramente esta confrontación territorial, ¿no es cierto?, el avance de las forestales, y por otra parte la existencia de los mapuches y la existencia de un conflicto mapuche que muchas veces este tema de las plantaciones forestales se ve como algo tangencial, y como que al final se nombran así, ¡ay, las plantaciones forestales! Nadie como que realmente, quizás es queriendo, pero a pesar de todos los papers, a pesar de toda la evidencia científica, a pesar de todo lo que existe para poder decir, bueno, acá hay un problema que tiene que ver con estas exportaciones, ¿no es cierto?, hacia los países que finalmente determinan nuestra economía, la economía de de productores de materias primas que están en manos de unos pequeños grupos económicos en Chile, y que queda acá un conflicto mapuche y pobreza, bajo índice de desarrollo humano, uno de los índices de desarrollo humano más bajos en la provincia de Arauco y la provincia de Malleco. Entonces, ¿hay riqueza en Chile? Sí, hay riqueza para unos pocos, sí, para unos pocos, y hay represión en la región para poder mantener este modelo económico. Y eso nadie lo dice. Pero bueno, acá tenemos las cifras oficiales, que muchas veces no están muy relacionadas con las cifras que han publicado los científicos, pero finalmente es algo que no se puede esconder. Las cifras oficiales de CONAF, vemos que se ha perdido el bosque nativo, como 240.000 hectáreas de bosque nativo, y acá en azul vemos lo que ha sido para sustitución con plantaciones forestales, en donde, claro, se pierde el bosque nativo, se pierden los beneficios para la sociedad que trae el conservar la biodiversidad, y se transforma en un monocultivo de pino y eucaliptus que benefician a un grupo pequeño de empresarios de Chile, no a todos los chilenos. Entonces, acá podemos ver, ¿no es cierto?, que hay sustitución, principalmente en las regiones de Biobío y la Araucanía. Esto, bueno, es un estudio del profesor Antonio Lara en la Universidad Austral, que fue publicado también en el informe de la Mesa de Biodiversidad del Comité Científico de la COP25 sobre cambio de uso del suelo en Chile. Y bueno, con toda esta evidencia científica que existe, todo sigue igual. Entonces uno dice, bueno, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que ocurre? Y bueno, las personas y los científicos y la gente que ya estamos mostrando evidencia, también queremos cambio de las políticas públicas. Por otra parte, podemos ver que toda esta concentración de la industria forestal o de la agricultura que se ha concentrado en la zona central de Chile, en esta misma zona donde existe la mayor biodiversidad, incluso reconocida a nivel mundial, nuestra superficie de áreas protegidas es bastante baja,
Y con respecto al resto de Chile, la principal superficie de áreas protegidas está en la Patagonia. Y bueno, ¿cuál ha sido la inversión en conservación de la biodiversidad? Podemos ver acá el eje, que ni siquiera alcanza a aparecer con respecto al Producto Interno Bruto de Chile. Chile ha aumentado su Producto Interno Bruto, ¿no es cierto? Hay crecimiento económico, pero no hay inversión en la conservación de la biodiversidad. Si esto solamente lo vemos desde el punto de vista del SNASPE, hay 103 unidades del SNASPE con 15 millones de hectáreas que presentan planes de manejo, 86 y 80 cuentan con administración efectiva. En el año 2018, el presupuesto para el SNASPE representa un 0,37% del presupuesto de la Nación, un 2,8% del MINAGRI y un casi 20% de la CONAF, de la Corporación Nacional Forestal. Entonces, claro, el país crece ¿a costa de qué? De la producción de materias primas de un pequeño grupo de empresarios que tiene la concentración de la tierra, que tiene la propiedad de la tierra, que tiene un conflicto mapuche evidente en la región de la Araucanía, y del cual nadie se hace cargo, todos miran para arriba, no hay solución, años y años y años y no hay solución porque también no se ve cuál es la causa del problema. Bueno, entonces, ¿qué necesitamos? Este es solo un ejemplo porque hay otros ejemplos en Chile, podemos hacer como 5 sesiones de distintos ejemplos, desde el tema de la minería, las salmoneras, el tema de los paltos, etc. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Una ciudadanía empoderada. Ya necesitamos participación ciudadana activa. Ya no, el hecho de que la gente se quede en la casa viendo tele ha generado que los demás hagan por nosotros. ¿Y qué han hecho? Bueno, lo que vemos, lo que es evidente, que está en los papers, está en la literatura científica. Entonces, bueno, ahora necesitamos acción y para eso necesitamos una ciudadanía que esté educada, que sepa esta información, que entienda los procesos que han ocurrido tanto en Chile como en América Latina como a nivel mundial. Y a partir de eso, digamos, bueno, entonces, ¿cuál es la sociedad que queremos construir? Y para eso nosotros necesitamos manejar información, opinar sobre los asuntos políticos. Siempre nos decían, no, no hablen de temas de política ni de religión en la casa. No, ahora tenemos que hablarlos, analizarlos. Luego presentar iniciativas de reforma constitucional y de legislación. Colaborar y tomar decisiones en la gestión del desarrollo del territorio, del distrito. Debemos opinar, estar ahí metidos y saber, informarnos y opinar. Luego, vigilar y controlar la buena marcha de la gestión pública. Muchas veces hacen lo que quieren. ¿Y por qué? Porque la gente está encerrada en su casa viendo tele. Y por afuera se hace lo que quieren. Pronunciarse en los referendos y de las consultas ciudadanas, que, bueno, acá en Chile prácticamente nulas consultas ciudadanas, pero debemos hacer que existan esas consultas ciudadanas, y también elegir y ser elegidos. Bueno, y entonces así podemos ir avanzando a este cambio de paradigma que necesitamos, desde un ser humano que se siente disgregado en la naturaleza y por sobre ella, hacia un ser humano que reconoce y que se reconoce como parte del ecosistema, que depende del ecosistema y del buen funcionamiento del ecosistema en el tiempo y en el espacio. Debemos dejar de tener esta visión de corto plazo local, que los gobiernos tienen esa visión de corto plazo, necesitan mostrar acciones concretas en el corto plazo y les da lo mismo lo que pasa más adelante. Bueno, nosotros como ciudadanos debemos como decir, no, necesitamos estrategias de largo plazo y que los gobiernos vayan implementando de a poco para ir avanzando una visión de largo plazo. La biodiversidad es solo de interés privado particular hacia una visión en donde la biodiversidad es de interés público. Luego, el poder está en un reducido grupo de seres humanos quienes asumen que los recursos naturales son ilimitados. Bueno, la sociedad conoce, valora y protege los bienes y servicios de la biodiversidad. Luego, las prácticas productivas basadas en la degradación de los ecosistemas deben transitar hacia prácticas productivas que aportan a la conservación de la biodiversidad. Eso sí es posible, si es posible el manejo ecosistémico para asegurar la provisión de la calidad y la cantidad de agua, para asegurar la productividad, eso sí se puede hacer.
se necesita voluntad política, obviamente. Solo una de las partes de la población satisface sus necesidades. Necesitamos una sociedad con equidad, acceso a las necesidades fundamentales. Y bueno, esa es mi presentación. Muchas gracias a todos los que se mantuvieron en sintonía. No sé, ¿quién va como...? Muchas gracias, Mariela, por tu presentación. Te quería pedir que por favor dejes de compartir tu pantalla, de manera que podamos vernos todos los quienes estamos participando de este panel y podamos entonces iniciar un intercambio de, bueno, de impresiones, de reflexiones, de esta presentación que nos trajo Mariela, que, bueno, de verdad es súper interesante porque parte desde los fundamentos ecológicos, pero después establece un vínculo, ¿cierto?, entre los aspectos económicos y también sociales, de cómo se ha desarrollado la economía en los últimos siglo y medio, ¿cierto? Y eso es bastante relevante de tener a la vista. ¿Por qué? Porque justamente ahí es donde están los vínculos entre el hacer, digamos, el hacer de los seres humanos y cómo eso tiene un impacto a nivel planetario, pero también en todos los países. Entonces, gracias Mariela por hacer esta revisión y por conectar estos ámbitos, ¿cierto?, del quehacer humano. Sería bueno ahora, Jaime, si te parece bien, partir con reflexiones, preguntas, así que por favor, las palabras. Ya, primero que nada, agradecer, Mariela, por tu presentación. Bueno, reiterar un poco lo que dijo Cristian, esa pasada por lo ecológico, la importancia después de lo social, y hay cosas que me gustaría resaltar, así, nombres claves que yo encuentro que tienen que aparecer en esta discusión de la nueva constitución, que es Manfred Mannef. Yo creo que lo quiero recalcar porque el libro de desarrollo humano a escala humana es algo, un hito igual en Chile que creo que no hemos sabido apreciar. También recordar que Manfred Mannef tenía una responsabilidad social y política, fue candidato presidencial. Así que ahí hay un llamado a esa participación política y creo que es fundamental eso. Hay un comentario que quería desarrollar en el sentido del concepto de servicio ecosistémico. No sé si cómo lo ves tú, pensando en cara a cómo ese servicio, ese concepto ha permeado el paradigma ecológico, económico, social, pero también podría permear en una constitución política. Yo muchas veces he sido crítico con ese concepto en el sentido de que enfatiza una visión de nuestra relación de la naturaleza que son los beneficios, pero no cuáles son las contribuciones que los pueblos, primero a nivel de escala, una persona, una familia, los pueblos, una nación y el sistema global podrían contribuir o beneficiar hacia la naturaleza. Entonces, la mirada recíproca de esto. Entonces, yo creo que ahí te quería preguntar cómo lo ves tú, pensando desde la ecología, pensando desde la socioecología, cómo dar un cambio de mirada sobre los, más que servicios, es quizás contribuciones recíprocas, como le llamo yo, pero no sé cómo lo ves tú, eso. Bueno, yo creo que son herramientas para conectar con otras disciplinas, más que como ser una defensora de los servicios ecosistémicos, y ese concepto yo creo que es útil en la medida que podemos dialogar y dar argumentos a otras personas que vienen como de otro mundo, de otra disciplina, de otro entendimiento. Y ha sido bastante útil desde el año 2005 que se definen y se empieza a trabajar con ellos, a pesar de todas las críticas desde el mundo científico principalmente que ha tenido ese concepto.
sirve para explicar esta relación entre, y ordenarla, ¿no es cierto? Cómo funciona la biodiversidad, cómo la biodiversidad provee de ciertos como materias primas, bienes, pero también regula el clima, pero también provee servicios culturales. En el fondo es como un poco ordenar y explicar con peritas y manzanas a los demás. Yo veo esa la utilidad. Lo mismo el concepto de sistemas socioecológicos, o sea, el concepto de ecosistema incluye al ser humano. No tendríamos que hablar de sistemas socioecológicos si es que entendiéramos bien el concepto de ecosistemas. Pero como no es cuando a la gente uno le dice, bueno, el ecosistema, y se entiende como fuera del ecosistema. Y tenemos esta visión occidental en donde los seres humanos estamos por sobre los ecosistemas y fuera de los ecosistemas. Entonces tenemos que empezar a meter este concepto de socioecológico para poder explicar a los demás que lo social está dentro. Entonces son formas como de cuando, no sé, quieres enseñar a alguien algo, lo ordenas y lo disgregas de cierta forma de ir como explicándolo, es como parte del proceso de aprendizaje. Yo lo veo así, como hay muchos conceptos como redundantes en ecología, pero sirven para llegar al político, para llegar al alcalde, para llegar al senador, y explicarle con peritas y manzanas lo que queremos explicar. Esa es la utilidad que... Yo veo que igual o sea, claro, explicarle a los políticos, pero también explicarle al área científica, es igual hay una responsabilidad de los científicos en mirar los ecosistemas sin el hombre. O sea, yo creo que eso no es una batalla ganada dentro del el área científica. Creo que hay que empezar por casa y desde ahí empezar como a ir esquematizando estas cosas y dándole un flujo. Ahora, quería yo creo que tú diste en el clavo de esta raíz histórica sobre el concepto de sustentabilidad, neoliberalismo, pero hay un tema de que las políticas públicas neoliberales, una de las cosas que han hecho es el incremento del individualismo. Aparte de la riqueza para algunos, pero también el incremento del neoliberalismo. Y ahí yo creo, del individualismo, y ahí yo creo que es necesario quizás saltar a la participación, como tú dices. O sea, ahora la votación, la participación, pero esa participación como auténtica y que se traduzca en algo comunitario. Así que hay una cosita que yo quería mencionar, igual que en esas pelotitas que tú mostrabas del concepto de sustentabilidad, que está lo económico, lo ecológico y lo social. Ahí yo le pondría hoy día una pelotita lo político también, que creo que es distinto a lo social, y ahí estaría bueno como empezar igual a discutir esos conceptos, pero eh, bueno, eso quería mencionar. Y lo último que te quería preguntar, Mariela, asociado a esto, Cristian la semana pasada nos invitó a pensar igual en el vocabulario para la nueva constitución. Y en la semana pasada con Salvador él enfatizaba, ¿cierto?, los derechos de la naturaleza, y ahora podríamos igual decir los derechos de los ecosistemas y la naturaleza. Eso es toda una discusión, naturaleza y ecosistema. Entonces te quería como invitar un poco como cuál es desde tu visión, cómo ahondar esto, o sea, como el concepto naturaleza y ecosistema que pueden estar haber una sobreposición, pero no necesariamente son lo mismo. ¿Cómo lo ves tú eso en el sentido de cuando empezamos a hablar, a redactar cosas en una discusión constitucional? Sí, yo creo que ese es un tema fundamental, el cómo planteamos cuáles son los términos que vamos a ocupar en la nueva constitución y cómo los definimos, pero para mí lo que hay que conservar es la biodiversidad, y en el momento en donde hacemos manejamos, que es como un instrumento, tenemos que ver y trabajar desde el punto de vista de los ecosistemas. Entonces, una cosa es qué conservamos y otra cosa es cómo lo conservamos.
Entonces ahí yo creo que hay que ir como haciendo esos distintos matices. Gracias, yo hasta ahí doy el paso ahí. Súper interesante el intercambio y bueno, justamente esta es la idea de este grupo, que estas reflexiones que van surgiendo no solo las compartamos entre nosotros, sino que también se abra a la discusión de la gente que nos está mirando a través del Facebook, así que los invitamos a quienes están en este momento mirando a que puedan darnos sus preguntas. Aquí estamos muy atentos con Scarlett, mirando todo el rato el chat, por si aparecen preguntas para incorporarlas o reflexiones, ¿cierto?, que ustedes quieran hacer para compartirlas con nosotros, con el grupo de trabajo. Continuando con estas reflexiones y preguntas, aportes, quería dar la palabra a Scarlett, si quiere contarnos un poquito de qué le pasó con esta presentación de Mariela. Bueno, primero que todo, agradecerle a Mariela por esta presentación. Son valiosos estos espacios en donde nos hacen darnos cuenta en realidad a dónde estamos, de nuestro hábitat, esto de que somos habitantes, y me quedo con los hábitos. ¿Cómo podemos, o sea, cuál sería como los pasos a seguir ahora en esta interacción entre el mundo científico y la ciudadanía respecto a los hábitos? Encuentro como para ser agente de cambio, según los conceptos que iba mencionando Mariela en su presentación, creo que es un desafío tremendo porque nos estamos enfrentando como a un sistema económico, pero si bien en esta oportunidad de poder tener una nueva constitución, ¿qué tipo de hábitos tenemos que empezar a trabajar con la información que nos otorga el mundo científico y las acciones que podemos hacer como ciudadanos? Bueno, hay acciones que se pueden hacer ya, no necesitamos una nueva constitución y para poder comenzar bueno, hay acciones de distintos ámbitos, magnitud, tiempo y todo, pero no sé, con algo tan trivial como separar basura, compostar, reducir, y la regulación en torno a lo que consumimos. Nosotros somos entes que nos han metido acá en la cabeza que, bueno, tenemos unas necesidades un poco como creadas y necesitamos siempre estar como consumiendo más y más y más, y eso genera basura. Y ese consumo, cada vez que consumimos algo, debemos ser responsables en saber, bueno, de dónde viene ese producto, también los efectos que tiene el consumir ese producto. Cuando tú consumes un producto, ese producto, no sé, soya, los bosques tropicales están siendo devastados para poder reemplazarlos para plantaciones de soya. Entonces, bueno, nos encanta la soya, nos encanta el sushi, pero resulta que, no sé, carne de soya, pero eso trae consecuencias también. Ahora, los productos pueden ser también locales. No necesitamos consumir productos que vienen de China o de otros países, no sé, podemos consumir productos generados a nivel local, fortalecer las economías locales, y que nuestros productos ojalá sean orgánicos, o por lo menos que sean como, que sepamos que las semillas son locales, que hay todo un proceso en donde las familias que producen a nivel local están siendo beneficiadas de lo que, ¿no es cierto?, de la venta de esos productos. Luego, en nuestra casa, el tema de luego que definimos bien qué es lo que vamos a consumir, que ojalá genere lo menor cantidad de residuos, ¿no es cierto?, de plásticos, y todo lo orgánico, separarlo y compostarlo y devolverlo, ¿no es cierto?, a la tierra. Luego, ojalá también promover las plantaciones con especies nativas, ¿no es cierto?, rechazar todo lo que tenga que ver con la expansión excesiva de monocultivos, de lo que sea, porque puede ser palto, forestales, puede ser cualquier tipo de expansión y monopolización, tanto del mercado, de la tierra. Claro, hay alguien que se está beneficiando, pero no nos estamos beneficiando todos, sino que es solo un grupo pequeño, y las externalidades negativas de esos impactos ambientales lo estamos recibiendo los habitantes locales.
Entonces, cuestionarnos también, cuestionar lo que ocurre en nuestro entorno. Ocurren cosas, se aplican políticas públicas y no nos enteramos, o nos enteramos pero no somos sujetos activos en denunciar o decir, bueno, esto está mal, esto está bien, o por qué están haciendo esto, o sea, no nos cuestionamos. Tenemos que ser sujetos activos en cuestionarnos todo, y buscar información. No todo lo que aparece en la tele es verdad, y nos muestran como una parte muy pequeña de un mundo que muchas veces es hasta ficticio, creado. Entonces, nuestra sociedad está demasiado individualista, y no nos conectamos, no sabemos qué pasa con el vecino, no sabemos qué pasa con nuestro entorno, no sabemos qué pasa con nuestros campos, con el hábitat en donde nosotros nos desarrollamos. Estamos aislados, en el fondo, dentro, conectados en una tele. Entonces, bueno, yo creo que todos estos hábitos, si de a poco somos más ciudadanos los que vamos cambiando nuestros hábitos, y entendiéndonos a nosotros mismos como seres sujetos activos del cambio, y que una gotita, una pequeña arenita puede servir para generar grandes cambios, yo creo que vamos a ir avanzando. Super, gracias por ese nuevo intercambio. Es bien interesante lo que, bueno, desde donde se plantea Scarlett. Yo quiero también hacer una serie de reflexiones, porque, claro, la respuesta que da Mariela, y que también aquí estoy viendo en los comentarios, es bien parecido a lo que plantea Anita Ingerson, ¿cierto? Que dice, debemos asumir cada uno nuestra responsabilidad en cuánto estamos influyendo en nuestro ámbito de acción para generar este cambio de conciencia, ¿cierto? Y hacernos cargo, o sea, pasar del pensamiento a la acción, y hacer un cambio activo, ¿cierto?, desde la ciudadanía. Yo estoy absolutamente de acuerdo con eso, no puedo estar más de acuerdo. Sin embargo, creo que no es suficiente. No es suficiente por los argumentos que Mariela planteó al inicio de su presentación, y que a mí me gustaría ir plantear como algunas reflexiones y preguntas abiertas, en realidad. No pretendo que las respondamos ahora, pero sí que las pongamos, ¿cierto?, a la discusión. Lo primero es cómo lidiamos con dos cuestiones que ya las tenemos acá y que son muy difíciles de modificar. Lo primero es la sobrepoblación, ¿cierto? Tú mostrabas unos gráficos que son realmente alarmantes, de 8.000 millones de personas en el planeta, la mitad de ellas, o más de la mitad de ellas, en un solo continente, en Asia, ¿cierto? Y creciendo, digamos, eso no es que se estabilizó, el crecimiento sigue de manera exponencial del aumento poblacional. Eso implica que vamos sobrepasando ciertos límites de carga, ¿cierto? Cierta capacidad que el planeta puede albergar a una cantidad finita de seres humanos. O sea, el planeta no es infinito, eso tú lo dejaste muy bien establecido, ¿cierto?, con los ejemplos que diste. Y en segundo lugar, un segundo grupo importante, que son las oligarquías. O sea, las oligarquías las tenemos instaladas. Ellos son los que están tomando las decisiones hoy día a nivel planetario, a nivel territorial, nacional, regional, local. ¿Cómo modificamos eso, cierto?, para ir cambiando? Y cambiando de esta situación actual en la que tenemos una alta degradación de los ecosistemas, y sumando, digamos, y seguimos, contaminación, ¿cierto? Bueno, el cambio global y las investigaciones científicas al respecto dan cuenta de aquello, ya lo podemos medir. Entonces, esa es una primera reflexión. ¿Cómo lidiamos con esta sobrepoblación y con las oligarquías que hoy día están dominando el mundo? Luego, una pregunta que también conecto con lo que planteaba Jaime ahí desde las profundidades del mar, respecto al concepto de sustentabilidad, de desarrollo. ¿Por qué queremos ser desarrollados? ¿Qué entendemos por desarrollo? ¿Por qué queremos crecer económicamente? O sea, estos paradigmas, ¿cierto?, en el cual estamos hoy día, nos llevan a no reflexionar respecto a dónde estamos, por un lado, y hacia dónde queremos ir. Y esa cuestión a mí me parece dramático y realmente preocupante. Y ahí quiero conectar con otro comentario de Eugenio Ruiz, ¿cierto?, que dice, bueno, en este cambio de paradigma, en este necesario cambio de paradigma, es bueno repensar algunas miradas de desarrollo, tales como la teoría de crecimiento de Latouch, la ecoeficiencia, la economía verde. Yo agrego el biocentrismo, ¿cierto?, de Budinas, la ética biocultural que plantea Ricardo Rossi. ¿Ya? Claro, todas esas corrientes de pensamiento
que han sido acalladas hasta hoy, son las que tenemos que empezar a pensar también, poner arriba de la mesa, no invisibilizarlas, por muy minoritarias que sean hoy día, no significa que estén equivocadas o que estén obsoletas. Así que eso también es una cuestión que yo creo que hay que darle una vuelta más. Hace más de 50 años que sabemos los efectos. Tú planteabas, Mariela, desde los 70, ¿cierto? Bueno, sobre todo el Club de Roma, que dice, oye, no podemos seguir hablando de crecimiento ilimitado. Eso ocurrió en el 72, o sea, llevamos 50 años hablando de esto y los cambios no ocurren. Entonces es una cuestión también dramática. Segunda reflexión, ¿cierto? Salgamos de la cajita de la teoría de desarrollo, crecimiento económico, sustentabilidad. Porque a mi juicio, la sustentabilidad, el desarrollo sustentable es un caballo de Troya que nos metieron, ¿cierto? Las mismas corporaciones transnacionales para blanquear su imagen, así de simple. Y una tercera reflexión, y con esto me callo un rato, tiene que ver con las necesidades. Tú fuiste, creo, muy asertiva en plantear el tema de las necesidades, pero la pregunta que me hago yo son las necesidades de quién. Tú claramente lo planteaste desde un punto de vista antropocéntrico, ¿cierto? Y en eso la teoría del crecimiento a escala humana, de desarrollo a escala humana, perdón, de Manfred Matzneff, al igual que Jaime, me parece notable el cambio de mirada, el cambio de paradigma que propone, pero seguimos centrándonos en las necesidades humanas. Entonces, ocurre que generalmente las necesidades humanas, si las satisfacemos todas, finalmente vamos a afectar las necesidades, entre comillas, de otros organismos que cohabitan los territorios. Entonces yo me pregunto, ¿cuáles son las necesidades de esa alga que está a la espalda de Jaime? ¿Cuál es la necesidad del bosque y todos los habitantes que están detrás mío? ¿Cuáles son las necesidades de los microorganismos, de los invertebrados acuáticos, etcétera, etcétera? ¿Nos paramos en algún momento a pensar sobre esas necesidades? Mi respuesta es no, ¿cierto? Entonces, ahí es donde se requiere este cambio de paradigma que muy bien planteaba Mariela al final de su presentación, de cómo entendemos nuestra relación con la naturaleza, primero que nada, y desde ahí nos paramos. ¿Cómo transitamos de este paradigma antropocéntrico a uno que considera estas relaciones inseparables con la naturaleza? Esa es la tercera pregunta o reflexión abierta que dejo. Bueno, obviamente hay un camino que Ricardo nos lo va a contar en la última exposición de estas sesiones, que es la ética biocultural. Yo creo que ese es un camino plausible que podemos generar, pero requiere un cambio de paradigma, de la forma de pensar. Me encantó lo último, y con esto cierro, los fundamentos que, por ejemplo, un fundamento que plantea Jaime, de la reciprocidad. ¿En qué momento, siempre estamos hablando de los beneficios que nos da la naturaleza, en qué momento nosotros pensamos en los beneficios que podemos aportarle a la naturaleza? Y un segundo fundamento, de los límites a la producción, ¿cierto?, económica. Eso. Yo lo último que quería comentar era, me llamó mucho estuvo súper buena esa reflexión que hiciste, Mariela, sobre el Producto Interno Bruto, los índices económicos, y si uno lo lleva esto al día a día, pues, a la tele. Un ítem súper importante en las noticias es hablar sobre los índices económicos, pero y se escucha y la gente lo ocupa en los vocabularios en las conversaciones, pero igual está, bueno, si vamos a medir y si vamos a ponernos métricos, ¿desde cuándo hablamos sobre los índices de crisis ambiental, el índice de equidad social y ecológica? Porque esas cosas existen métricas, pero están invisibilizadas. Y yo creo que igual ahí hay otra batalla que dar, que es cómo esto igual se difunde en los medios de comunicación. Yo creo que igual es fundamental porque el discurso se hace igual en la tele, aunque querámoslo o no, hoy día el discurso se está haciendo en la tele, en las redes sociales, es parte de eso y ahí igual hay que estar. Así que esa era como la última, como pensamiento y idea suelta. Eso, un abrazo. No sé si Mariela o Scarlett quieren reaccionar a alguna de estas reflexiones o leemos, porque hay una serie de preguntas que surgieron desde la gente que nos está mirando. ¿Prefieren que pasemos a eso directo, Mariela? Respecto a lo que dice Jaime, me gustaría decir una cosita cortita, porque igual es necesario replantearnos esto de utilizar estos medios de comunicación, como dice Jaime. Si hay tantas personas conectadas a la tele, conectadas, bueno, ahora harto a las redes sociales, un desafío para nosotros, en mi caso como comunicadora, para los científicos, es comenzar a difundir todo este tipo de reflexiones, definición de conceptos, que es súper importante también para que se pueda comprender
como lo que hizo Mariela ahora en esta presentación. Tal vez muchas personas no han llegado a esa reflexión, pero siempre lo han tenido relativamente claro, pero el escucharlo así, el ver este recuento histórico, te hace tener los pies mejor puestos sobre la tierra y decir, pucha, en realidad la estamos embarrando. En realidad, si la naturaleza me provee de todo esto, ¿yo qué estoy haciendo por ella? Entonces, el desafío de utilizar los medios de comunicación para este tipo de temas creo que es súper importante. Súper. ¿Pasamos entonces, Mariela, a los comentarios y preguntas? ¿O querías comentar algo respecto a...? Sí, dale. Bueno, Valerio Ochoa nos comenta lo siguiente: la conversación respecto a participación ciudadana activa, esto que tú mostraste, ¿cierto?, cerca del final de tu presentación, está inserta en muchos grupos diversos, sobre todo en temas de medio ambiente. Lo que falta es abrirse a escuchar grupos totalmente distintos y diversos respecto al ámbito en el que trabajamos como profesionales, porque tenemos brechas comunicacionales importantes. ¿Sí? Eso es como una reflexión, un comentario. Luego, Sofía nos plantea que... Cristian, Sí, ¿puedo comentar un poco por supuesto, respecto dale, a dale. eso? Es que yo, bueno, he participado en distintas organizaciones de distinto tipo y yo creo que hay mucha atomización. Y bueno, y como somos seres humanos y tenemos un ego muy grande, es como no sé, cada organización tiene como sus líderes y después otra tiene otra, entonces hay tantas organizaciones como personas que están como moviendo y no hay una forma de ponerse de acuerdo entre las distintas organizaciones que existen, porque de verdad que uno empieza como a ver y a conversar con la gente y ves que hay muchas organizaciones en las poblaciones, en los territorios, en los campos, pero, o sea, aquí mismo, vecinos de nosotros, de la Estación Biológica de Senda Darwin, han formado distintas organizaciones, pero está como todo muy atomizado. Entonces, yo creo que la fuerza está en poder como generar organizaciones que dialoguen, que se pongan de acuerdo y que vayan como remando todos para un mismo lado, porque finalmente esta división nos debilita, porque si bien lo que he planteado acá hay muchas personas que también lo plantean, o de hecho, paralelamente a esta charla, hay otras charlas que se están dando sobre esta misma temática de la nueva constitución, constitución ecológica, biodiversidad y nueva constitución. Muchas, con el tema del agua, también varios grupos que están trabajando simultáneamente en lo mismo, incluso subconjuntos, así como una persona participa en 2 o 3 grupos y después se cruza con otras que están también participando, entonces en el fondo es como uno tiene que estar participando en 2, 3, 4 grupos, en 4 reuniones en una semana, en vez de que se haga un solo grupo con todos trabajando en lo mismo, y no nos podemos poner de acuerdo. Y ese es un tema humano, ¿cachai? De nuestros egos, como de que yo quiero llevar la batuta acá y el otro no, y que si se mete en mi territorio, al final somos súper individualistas, y ese ha sido lo que nos ha jugado en contra. Porque finalmente, bueno, el modelo neoliberal en Chile se impuso a través de una dictadura, claro, con las Fuerzas Armadas que nos imponen esto, y en la Araucanía lo mismo, o sea, meten la represión y obligan ahí y los callan a todos, aunque no han podido callarlos tanto, pero al final a través de la represión nos mantienen como callados. Entonces, yo creo que esa es nuestra mayor debilidad como habitantes, como seres humanos, el poder como dialogar, ponernos de acuerdo, trabajar en conjunto, colaborar. La palabra colaboración, y no te digo así hablando desde arriba para abajo, porque también soy ser humana y también soy parte y me reconozco con esa debilidad también, ¿cachai? Y me reconozco, la veo, y la verdad no sé, o sea, se necesita como un cambio de mentalidad de que, bueno, si queremos ir para allá, me voy a tener que sentar con el que me cae mal al lado. No queda otra, porque esta división, atomización y que
si el de al lado piensa igual que yo, entonces en vez de colaborar, ojalá le saco la silla que se caiga. O sea, esa visión nos tiene como nos tiene. Es eso, nuestra debilidad humana. Bueno. Súper interesante. Bueno, desde el punto de vista del momento constituyente en el que estamos, creo yo también hay dos cuestiones fundamentales que tenemos que estar dispuestos. Primero, a colaborar y aprender, ¿cierto? De otros, de otras. Y lo segundo, estar dispuesto a que te convenzan. Si de repente hay buenos argumentos, hay cosas que uno no sabe, o simplemente tenía una idea, y al entrar en estos procesos de discusión, uno puede cambiar de opinión, se puede cambiar de opinión. Yo creo que esa es una actitud ante la cual tenemos que estar en este momento constituyente. Bien, sigo con los comentarios. Aquí está uno de Sofía. Dice, yo creo que hay que acercarse a los sectores populares para impulsar y vincularse con organización popular, porque los cambios se gestan desde las bases. Los políticos del Congreso, el gobierno, etcétera, saben lo que sucede a nivel ambiental, pero no hacen nada, porque representan a un poder dueño de las explotaciones. Por tanto, es necesario potenciar la organización popular, construir desde abajo, asumir que somos personas políticas y debemos ser activos en ello desde lo individual, pero también desde lo colectivo. También es necesario dar cuenta que debemos accionar más allá del cambio constitucional, porque son poderes que hay que disputar. En gran reflexión. Acá hay una pregunta directa de Pablo Aranguis para ti, Mariela, que dice, ¿de qué manera considera Mariela se debería incluir, o no, las prácticas indígenas tradicionales que hasta el día de hoy son consideradas por las leyes y una buena parte del mundo científico como atentatorias a la conservación de la biodiversidad? Cita como ejemplo la caza de lobos marinos, la extracción de estopa de alerce, entre otros. ¿Quieres reaccionar al tiro a esa pregunta, Mariela, o al final? Sí, bueno, yo creo que hay un uso de la tierra de las comunidades, y es obvio, la gente necesita alimentarse, necesita madera, necesita... y yo no soy de la idea de que no se puede tocar nada, porque necesitamos ir manejando los ecosistemas, pero no degradando y no destruyendo, y eso creo que es posible. Entonces, los pueblos originarios tienen un conocimiento ancestral de miles de años, que han ido construyendo, quizás no a través del método científico que usamos ahora, que tenemos muchas réplicas y estadística para demostrar las cosas, sino que a lo mejor fue construido a través del ensayo y error, durante años y años y años de ensayo y error, y tienen un conocimiento acumulado que difícilmente a veces uno como científico llega a los territorios y aprendes mucho más de ese territorio de lo que uno ha leído en los papers. Entonces, ese conocimiento tradicional hay que conocerlo, comprenderlo y tratar de rescatarlo, porque el conocimiento de los pueblos originarios que tienen en torno a la naturaleza, ya sea desde el ámbito de la medicina, de cómo al cortar una alerce tengo que promover de que salgan otros 1000, ese conocimiento lo tienen ellos, y bueno, y desde ahí podemos también construir, tenemos mucho que aprender de ellos. Así que, no sé, yo lo vería al revés, en vez de como decir, no, eso está mal, ir y conocer y aprender cómo ellos entienden la naturaleza, cómo la han visto funcionar a través de su prueba de error, cuál es el conocimiento que tienen, y yo creo que ahí hay una mina de oro en términos de conocimiento, y que lamentablemente, dado bueno, las matanzas, ¿no es cierto?, la reducción de la población, la matanza de los machis, de los conocedores, ¿no es cierto?, de la cosmovisión, todo ese conocimiento se ha ido perdiendo, y básicamente hay como que rescatarlo, ¿no es cierto?, y una tarea y un desafío muy grande de rescatar y recuperar ese conocimiento que se ha perdido. Bien, nos quedan más o menos 10 minutos de transmisión y hay 7, 8 preguntas o reflexiones. Entonces, si les parece bien,
Me gustaría leerlas todas para que no quede ninguna sin leer. Entonces ahí ustedes pueden ir tomando apuntes y si quieren hacer un cierre, Mariela, particularmente tú, Scarlett, si quieren después hacer un breve comentario, los invito a tomar nota, ¿les parece? Hoy, Eugenio Ruiz nuevamente nos comenta, estimo que son importantes considerar conceptos clave en esta nueva mirada, tales como la huella de carbono, los niveles de resiliencia del ecosistema y el paisaje visto desde la perspectiva de un constructor social. Francisco Troncoso nos plantea que en el sentido de la participación ciudadana activa hay que reconocer que el vínculo entre las ciencias ambientales y la población en general está muy lejano, está muy lejos. Y creo que ahí hay un punto fuerte para trabajar. Iniciativas como esta son muy necesarias y se agradecen. Romina Carvajal, es súper importante educarnos en ese aspecto de nuevos hábitos. ¿Cómo podemos promover ese conocimiento a todos? Los medios de comunicación deberían ayudar en pro de ese conocimiento, un poco lo que comentaba, ¿cierto?, Scarlett y Jaime. Debemos masificar las buenas prácticas, no solo hacer las cosas porque se escucha, sino desde la conciencia real, conocer qué nos rodea y desde ahí ser responsables y cuidarla. Tere Baeza, las acciones y cambios individuales son súper importantes, como plantea Mariela, compostar, cambiar patrones de consumo, etc. Tenemos que hacernos cargo, pero los grandes problemas en temas ambientales y muchos otros son estructurales. Hay un modelo social, económico, que no elegimos, que nos fue impuesto, y ese es el que debemos cambiar, y ahí volvemos a lo individual, generar, exigir el cambio de modelo. Creo que esto ya lo abordamos, ¿cierto?, en los comentarios que fueron apareciendo. Francisco Troncoso nos plantea que en cuanto a lo que menciona Jaime con respecto a conceptos, me gustaría que se abordara la transición de lo planteado por el Millennium Ecosystem Assessment del año 2005, del concepto de servicios ecosistémicos, y a lo planteado por la plataforma mundial IPBES, ¿cierto?, que es este panel intergubernamental de servicios ecosistémicos. Uy, se me perdió, perdón. De contribuciones de la naturaleza, o sea, en el fondo, en esto mismo de cambiar un poquito los conceptos, ¿cierto?, de servicios a contribuciones o beneficios de la naturaleza. Joxan Herrera nos dice, ¿cómo se puede poner un freno efectivo a la frontera agrícola y a la expansión urbana que devoran ecosistemas frágiles? Esa es una preguntaza. Nuestro amigo Roy Mackenzie, saludos a Roy. El decrecimiento debería ser una alternativa. Menos crecimiento, más desarrollo. Esa es una buena consigna. No estoy de acuerdo con Cristian. Perdón, Pablo Aranguis plantea, no estoy de acuerdo con Cristian. La tasa de crecimiento poblacional mundial viene a la baja desde los años 60. El problema del crecimiento poblacional, así como también el antropoceno, esconde una mirada colonizadora e injusta con los sectores del planeta donde la población sigue creciendo. Asia, África y América Latina. Por el contrario, la tasa que ha seguido constantemente en aumento es el consumo, energía. Y aquí viene una pregunta. ¿Quiénes son los que consumen? Y se responde también, los países del norte. Las crisis globales que enfrentamos actualmente en el planeta tienen en el centro la desigualdad y la inequidad. Ahí hemos hecho un barrido, no sé, Scarlett, si cubrimos, parece que sí, ¿cierto? Cubrimos todas las preguntas y reflexiones. Mariela, si quieres hacer una reflexión final a modo de cierre en estos últimos 3-4 minutos que van quedando, por favor. Bueno, yo creo que hay distintas como luchas sociales, culturales, políticas, ambientales en el país, y en la medida que vamos como identificando ellas y viendo las causas de los problemas y conectando unas con otras, yo creo que vamos a poder caminar como juntos hacia una visión, pero para eso necesitamos como salir de nuestra burbuja, como necesitamos conversar, dialogar con distintos actores sociales en los distintos territorios y aprovechar las redes sociales, las oportunidades de la tecnología para la comunicación, y poder
dialogar y salir del ámbito como de la ciencia, que es lo que estamos tratando de hacer ahora con conciencia ciudadana, de salir a otros, como, a otros mundos, ¿no es cierto? Y el tema de la educación es clave. O sea, en Chile dejaron la educación muy precaria, la educación pública por muchos años ha sido muy, muy carente de conocimientos en temas de política, en temas de ciudadanía, en temas ambientales. Entonces necesitamos como reconstruir la educación que queremos, y las personas que lamentablemente tuvieron este déficit de educación, bueno, nunca es tarde para ponerse al día y comenzar a compartir información para que todos los ciudadanos como nivelemos, porque a la medida que todos tengamos las herramientas, el conocimiento, vamos a poder tomar buenas decisiones, vamos a poder tener argumentos con los cuales debatir. Y frente a la carencia de argumentos está el silencio, o sea, no hay debate. Finalmente, si es que no hay buenos argumentos y esos argumentos no están avalados en información como corroborable, entonces finalmente quedamos en eso. Quedamos con esa carencia de conocimiento, ese conocimiento tiene que llegar a todos los sectores y transferirnos el conocimiento de los pueblos originarios, de los científicos a los pueblos originarios, de las poblaciones, a las municipalidades, etc. O sea, acá la transferencia del conocimiento y el educarnos entre todos y el colaborar, yo creo que por ahí está la clave para ir avanzando, porque finalmente cuando estamos en la ignorancia es nuestro peor enemigo, y finalmente el haber hecho que nuestra educación sea tan mala en Chile, y que la buena educación esté finalmente en manos como de privados y de un grupo pequeño que pueda acceder a esa mejor educación, que tampoco es tan buena, pero mejor educación, eso finalmente mantiene al pueblo ignorante, ¿no es cierto? Está la frase cuando el pobre lee, el rico tiembla. Y finalmente eso es lo que necesitamos hacer, ir educándonos entre todos y colaborando y avanzando en construir la sociedad que queremos, y una vez que seamos masa, que muchas personas ya entendamos qué es lo que queremos y para dónde queremos ir, bueno, yo creo que ahí se van a lograr los cambios, finalmente. Muchas gracias, Mariela, por este cierre que un poco se intenta englobar o dar respuesta de alguna manera, o reflexionar al menos en todo lo que nos han comentado quienes han seguido este debate y esta presentación. Te agradecemos por la excelente presentación que nos entregaste, muchos más elementos para la reflexión y también para entender la complejidad de estos sistemas, ¿cierto? De estos sistemas socioecológicos que, como tú bien decías, son ecosistemas a secas, ¿cierto? Nosotros somos parte de. Entonces, es súper interesante ir agregando estos elementos, como tuvimos en la primera sesión, los elementos jurídicos, tener ahora estos elementos ecológicos, ¿cierto? Donde vinculamos los ecosistemas al quehacer humano, a la economía y a la sociedad. Así que así seguimos, ¿cierto? Cerramos esta segunda sesión, pero los invitamos desde ya a continuar debatiendo. Va a haber una tercera sesión, una cuarta, una quinta y una sexta, ¿cierto? La próxima será sobre el agua, nos vamos a enfocar sobre un elemento fundamental, ¿cierto? En los ecosistemas o en los sistemas socioecológicos, que es el agua, y así continuaremos conversando, debatiendo, para llegar finalmente a cumplir nuestro objetivo, cuál es tener un documento o un texto, ¿cierto?, que nos permita aportar a que nuestra nueva Constitución considere la conservación de la biodiversidad y considere que los seres humanos somos parte de la naturaleza. Así que agradecerles a todos por estar aquí presentes, agradecerle de nuevo a Mariela, Scarlett, también muchas gracias, y a Jaime, que se nos cayó en algún momento, pero que estuvo casi toda la transmisión. Y nos vemos a la próxima, que estén muy bien. Chao.